Buenos días, hermanos, qué gusto que estemos de nuevo aquí en el estudio de la lección de Escuela Sabática en Amiel TV. Gracias por estar con nosotros durante cada mañana, cada día, estudiando la lección de Escuela Sabática. Hoy venimos hablando acerca de las presuposiciones. Es la lección que corresponde al domingo 3 de mayo del 2020. Y nos viene hablando acerca de un tema importante, las presuposiciones. En todo el contenido bíblico, es decir, todo lo que se refiere a la Biblia, generalmente nosotros estamos con presuposiciones. Y no solamente nosotros. El libro de Lucas, en el capítulo número 24, versículos 36 hasta el 45, encontramos una experiencia interesante. Es decir, el relato va desde mucho antes. Se trataba del camino a Emaús, cuando Jesús ya había resucitado. Sin embargo, en ese camino, en ese trayecto, habían presuposiciones. Por lo tanto, antes de poder iniciar esta lección de Escuela Sabática, vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, porque a pesar, Señor, de que vivimos en un mundo confuso, en un mundo con tantas contradicciones, tú estás allí en medio de cada situación para poder darnos discernimiento, para poder darnos esperanza y para poder garantizarnos la salvación por medio de Cristo Jesús. Señor, en esta hora te queremos pedir que nos ilumines por medio del Espíritu Santo para poder comprender tu santa palabra. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. En Lucas 24, 36 al 45 encontramos uno de los relatos cuando Jesús ya había resucitado. Iban algunos apóstoles hasta en camino a Emaús, y en ese camino iban platicando sobre las cosas que habían pasado en los 3 días anteriores. Habían matado a Jesús, lo habían entregado, y aquella idea de que Jesús era el Mesías se había disipado por alguna razón. Ahora ellos ya no creían en esa idea del Mesías. Ahora se referían a Jesús como el profeta y un varón de Dios que había venido como enviado de Dios para poder profetizar y traer un mensaje al pueblo. Sin embargo, Jesús les dice: ay, pero qué necios estos muchachos. Comienza a hablar con ellos. Finalmente, en esa parte, vemos cómo Jesús se revela con ellos y les dice: miren, yo soy, he resucitado. Y ellos estaban confundidos por las presuposiciones y creían que era un espíritu el que se había manifestado. Y les dice: no, un espíritu no tiene hueso, no tiene carne, mírenme, este soy yo, he resucitado. Mis queridos hermanos, y es que en la Biblia encontramos cada doctrina, cada creencia en la Biblia. Cuando vamos a estudiar la Biblia, por mucho que digamos, hermanos, no vayamos con prejuicios a estudiar la Biblia, no vayamos con presuposiciones. Es imposible que agarremos la Biblia sin presuposiciones, porque ya una vez que usted abre la Biblia, ya lleva una idea de algo. Y ese algo es una presuposición. Es algo que ya pensamos sobre un pasaje de la Biblia. Hace algunos días hablaba con un hermano y me decía que para él la ley de los 10 mandamientos había quedado abolida en la cruz del Calvario. Y entonces yo le dije: bueno, a mí me gustaría que estudiáramos la Biblia desde una perspectiva en la que usted no crea eso, y en la que yo no crea que sí está vigente. El problema es que esas circunstancias no se van a dar, porque usted cree que fue abolida y yo creo que no fue abolida. Entonces, ¿dónde nos sitúa esta situación, este problema? Nos sitúa en una circunstancia en la que él va a defender su posición y yo voy a defender mi posición estudiando la Biblia. Ahora,
¿quién es el único que puede darnos sabiduría y puede darnos discernimiento? El Espíritu Santo. De hecho, al final del relato de Lucas, vemos que dice, y entonces les dio discernimiento, nos dice, para que pudieran comprender no solamente lo que los profetas habían escrito acerca del Mesías, sino para que entendieran las palabras que el mismo Mesías les estaba diciendo en este camino hacia Emaús. Lo que estamos diciendo es que muchas veces no importa si tú tienes presuposiciones con respecto a un tema de la Biblia. Lo más importante y lo más de verdad que importa en esta situación es que pidamos la dirección del Espíritu Santo para que Él nos dé discernimiento de las cosas que creemos y de las cosas que son ciertas. Pueden haber muchas cosas que nosotros creemos, pero esas pueden estar completamente equivocadas. Fíjense, este era un simple tema acerca de la resurrección de Jesús. Jonás, Isaías y los profetas habían hablado de ese Mesías, de su obra de redención por medio de su sacrificio. Sin embargo, habían presuposiciones en la mente de los discípulos. Y eso nos pasa diariamente. Cuando tenemos un problema en la vida y no podemos reencontrar la solución, y tal vez estamos preocupadísimos, y hay un mensaje en la Biblia que dice, tranquilo, ten paciencia, ten fe. Y a veces nos pasa como Abraham, que queremos ayudarle al Señor a resolver nuestros propios problemas. Cuando Dios sabe cómo y Dios sabe por qué y en qué momento manifestará su gloria para nuestra vida. Pero no, las presuposiciones nos llevan a pensar que nosotros podemos hacer algo en la vida para resolver muchos problemas. Y no es que no tengamos que hacer muchas cosas. Y no es que no tengamos que hacer un esfuerzo de nuestra parte. Es que nos falta fe. Nos falta someternos directamente y completamente al poder del Señor. Nos hace falta dejar que el Espíritu Santo tome el control sobre nuestra vida y nuestras decisiones. Y cuando esas partes hacen falta, entonces vamos por la vida dando vueltas, buscando solución, esforzándonos al máximo, cansados de luchar sin encontrar una solución. Pero cuando ponemos nuestra vida en las manos de Jesús, cuando dependemos de su gracia, cuando solicitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida como nuestro guía, entonces el Señor nos dejará ver en qué momento debemos de luchar y las respuestas llegarán. Hay muchos en este momento que están luchando contra una enfermedad. El mundo está luchando contra una pandemia. Mucha gente está luchando contra la necesidad de dinero para suplir sus necesidades. Pero espera. Confía en el Señor, entrega tu vida a Jesús, deja que Él sea el que guíe cada situación en tu vida. No te llenes de preconceptos, no te llenes de presuposiciones. Alguna vez Elías estuvo en una situación de hambruna, no tenía ni siquiera para comer. Y ese día, y no podía salir de las cuevas porque lo andaban persiguiendo para matarlo. Y ese día, de acuerdo a esas circunstancias, el Señor envió pajaritos para que le dieran de comer a Elías. Qué interesante nota ver eso. El salmista nos dice, mira cómo los pajarillos no siembran ni ciegan, pero ellos nunca tienen falta de comida. ¿Cuánto más el Señor no cuidará de nosotros, sus hijos?
Pero nos hace falta fe, porque nuestra mente está llena de presuposiciones, de prejuicios. Necesitamos confiar más en el Señor. Fíjate, cuando alguien está enfermo en nuestra casa, vamos al médico corriendo, vamos al que usa las hierbas allá corriendo, vamos a todos lados por la aspirina, por la paracetamol, por cualquier medicamento, vamos corriendo y venimos. Y hasta cuando estos medicamentos que comúnmente se usan no nos están funcionando, entonces venimos y buscamos a Dios como el último recurso para solucionar el problema de salud. ¿Por qué? Porque nuestra mente está llena de presuposiciones. Tiene que ser diferente. Es a Jesús que buscamos primero, para que todas las cosas vayan en orden. Una vez que a Jesús lo buscamos y que lo encontramos, entonces las demás cosas, dice la Biblia, no yo, vendrán por añadidura, pero necesitamos confiar en Él. Necesitamos despojarnos de las presuposiciones. Y volviendo al tema de este hermano con el que hablábamos acerca de la vigencia de la ley de Dios, yo le dije lo siguiente: mira, hermano, yo no voy a convencerte de nada, pero sí me gustaría que reflexiones sobre los siguientes casos. Fíjate bien, te pregunto, ¿tú crees que pasarse el semáforo en rojo es correcto? Y me dice, no, claro que no. Y le digo, ¿pero por qué? Y él me dice sonriendo, porque hay una ley que dice que no se debe cruzar el semáforo en rojo. Muy bien. Ahora te pregunto, ¿es incorrecto quitarle la vida a un ser humano? Y él me dice, sí. ¿Es incorrecto mentir? Y él dice de nuevo, sí. ¿Es incorrecto robar? Y él me dice, sí. ¿Codiciar? Sí. ¿Adorar ídolos? Sí. Entonces espera un momento. Entonces la ley no fue abolida en la cruz. Y me dice, pero espérate un momento. Que sí fue abolida. No, tú me estás diciendo que todo eso es lo que practicamos diariamente. Entonces significa que esa ley no fue abolida. Y se queda pensando y dice, tienes toda la razón. Entonces, ¿por qué estamos confundidos con respecto a eso? Le dije, espérate, es que esa confusión no se quita tratando de estudiar por estudiar. Se quita orando a Dios y pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a tener discernimiento a la hora de estudiar la Biblia. Si no tenemos discernimiento, no vamos a comprender esas verdades tan sencillas, pero tan profundas que la Biblia nos tiene. Si vamos a estar estudiando la Biblia siempre bajo el concepto de las presuposiciones, nunca encontraremos la luz ni la verdad. Pero si lo hacemos estudiándola bajo la dirección del Espíritu Santo, encontraremos respuestas que van a sustituir nuestras presuposiciones. Y entonces vamos a encontrar que el Jesús a quien adoramos, a quien seguimos, es alguien que realmente murió, es alguien que realmente está en el cielo y es alguien que realmente pronto vendrá para llevar a sus hijos a casa. Pero necesitamos poner nuestra vida en armonía con la voluntad del Espíritu Santo para podernos guiar y dirigir en cada actividad, en cada decisión y en cada momento de nuestra vida. Mi querido hermano, que Dios te bendiga en esta hora muy especial. La lección de escuela sabática es algo que debemos estudiar todos los días. Yo te invito para que cada momento estudiemos la lección de escuela sabática cada día. Nos trae grandes beneficios y grandes bendiciones. Y sobre todo, quiero invitarte para que puedas sintonizarnos aquí a través de Amiel TV todos los días
con el estudio de la lección de escuela sabática. Y para que no te lo pierdas, vamos a estarla repitiendo durante el día, para que tú puedas estudiarla mejor, para que puedas repasarla mejor y para que puedas estar seguro que el Señor está a tu lado, mi hermano. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en la lección correspondiente el día lunes. Hasta entonces.